día de ayer en el programa Punto Final se cayó una especie de bomba en el caso Pfeffer, porque apareció un señor llamado Luis Chandubí, acompañado de Ariel Bracamonte, el hermano de Eva, que como ustedes saben está siendo todavía procesada por ser sospechosa del asesinato de su madre. Es un proceso que va a acabar en las próximas semanas, y el testimonio de este hombre es bien delicado, porque aunque él lo niega, él supuestamente es un especialista en informática, es una especie de hacker, que supuestamente fue contratado por Eva Bracamonte, por Yuli Náteres y por el padre de Eva Bracamonte, por Marco Bracamonte, para hacer labores que tenían que ver supuestamente con la informática. Lo que se presume es que de alguna manera él tuvo que ver con la intervención en los correos electrónicos, en la información electrónica de Ariel Bracamonte. Lo cierto es que mantuvo un vínculo con este grupo alrededor de Eva Bracamonte, y que 1 año y medio después de estar con ellos ha decidido revelar una serie de informaciones muy complicadas. Ha entregado el día viernes al órgano de control de la magistratura y a la fiscalía que está viendo el proceso que se sigue contra Eva Bracamonte, una serie de comunicaciones, de correos electrónicos y de comunicaciones por chat, realizadas desde su teléfono con Yuli Náteres y con Marco Bracamonte, donde se habla de cosas como esta, que supuestamente para ganar la anulación del juicio en la sala de la Corte Suprema que resolvió el año 2013 sobre este asunto, ha habido el pago de dinero, ¿no? De $70,000 a 3 magistrados cuyos nombres se dan, y que para esta operación el intermediario habría sido Genaro Vélez, un abogado muy conocido porque ha sido en determinado momento, no sé si lo sigue siendo ahora, abogado de Alan García. No estoy diciendo de ninguna manera que sea cierto ni que sea culpable. Lo que es cierto es que esto aparece en los registros de las comunicaciones, estos WhatsApp, pero no solamente eso, sino que se habla de un supuesto pago de $2,000 mensuales al sicario. Es decir, que la gente del entorno de Eva Bracamonte le pagaría $2,000 mensuales a este Trujillo Espina, que fue el hombre que mató a Miriam Pfeffer. Y lo tercero que se dice es que hubo una exposición pública de una condición de salud, de que supuestamente Ariel Bracamonte tenía el virus, el VIH, que ya ahora es una información pública, y que además es ilegal difundir esta condición de una persona, porque solo el paciente tiene el derecho de revelar su condición por todas las consecuencias que esto pueda tener para su vida. Y que esta información fue obtenida a través del hackeo de su información electrónica, y se organizó con su expareja la exposición pública de este hecho para dañarlo. Y finalmente, que es un asunto sumamente grave, que apareció un video, ustedes lo deben recordar los que siguen las redes sociales, de un enmascarado de Anonymous que habla así como español y que acusaba a Ariel Bracamonte de ser el cómplice en el asesinato de su propia madre con su expareja, un señor de apellido Moscol. Bueno, ahí resulta que las comunicaciones eran falsas y que ese video había sido dirigido supuestamente por Yuli Náteres. Y está el máster del video, donde se escucha cómo le dan instrucciones a este hombre. Entonces es tremendo lo que se ha presentado, y yo estuve sentado en el estudio y confronté a este hombre, y el tipo dice, bueno, él niega, porque por supuesto la versión de Yuli Náteres es que sí conocen a este hombre, reconoce el error de haberle proporcionado, según ella, la cámara para esta grabación, pero niega ellos estar involucrados en ningún hecho de corrupción, ¿no? Igual lo hizo Genaro Vélez, el abogado de Alan García, que ha sido citado en este caso, pero este hombre ha entregado la información, ha entregado las copias de los documentos, y dice que se somete a cualquier peritaje para certificar la veracidad de lo que él está diciendo. Es decir, él dice, yo no puedo afirmar que lo que dicen estas conversaciones sea cierto o no. Lo que yo puedo afirmar es que esos registros existen, y que esto es motivo suficiente para hacer una investigación, para empezar en órgano de control. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero en fin, está con nosotros Alberto Salgado, ex representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro del Frente Amplio, pero sobre todo, no le voy a decir ex militante aprista, porque soy aprista, pero no milito en el PAP. Ese es el tema. Quien no es aprista ya es Genaro Vélez, ni Alan García, ni del Castillo. Eso es en el lenguaje interno, y esa es la realidad. Y esa es la raíz de la confrontación insalvable.
Bueno, pero ¿no? eso es un tremendo tema, ¿no? Así es, sí. De discusión entre... Sí, y que a veces sale a la luz pública, ¿no? Y obviamente quienes no están involucrados dicen, pues esto es un lío entre ellos. No, este es un tema que cuando hay que tomarlo hay que ¿qué es lo que dicen administrarlo? ustedes? Que Alan García dejó de representar, digamos, lo que fundó Aya de la Torre. Pero ya es un hombre de ultraderecha. Aparte de haber quebrado duramente el mensaje ético que recibimos de Aya de la Torre, aún con los errores humanos, políticos que puede haber cometido Aya de la Torre, ¿no? Pero sobre todo era un líder con autoridad moral, ¿no? García ha quebrado eso y más. A Genaro Vélez lo designó presidente de la Comisión de Ética del Partido Aprista Peruano, ¿no? Y es una persona absolutamente incondicional y subordinada al señor García. Y es una vergüenza más, y es un baldón adicional, esto que mencionas, porque claro, no es una sentencia, no es un proceso, pero atando cabos, ¿no? Que se mencionen, eso no puede ser construido. O sea, ¿qué razón lo que tendría, dicen, ¿no? Es que ha sido construido. Ahora, el problema es que sería ya demasiado elaborado, ¿no? Demasiada... O sea, que lo elaborado contra Ariel Bracamonte, o lo elaborado... pero bueno. O sea, yo creo que lo que sí está claro es que esto lo que digo es que amerita una investigación. Así es. Lo que digo es que políticamente, ¿qué cosa podría tener el señor Ariel Bracamonte o su hermana contra Alan García y contra Genaro Delgado? Que se mencionen esos nombres. No hay ninguna razón política, Genaro Vélez. Claro, así pero en realidad, Luis Alberto, te hemos invitado para otra cosa, pero es un tema, yo creo que es un tema, y lo que podríamos acá es organizar en algún momento, si el señor Meoño tiene a bien, nuestro productor, ¿por qué no organizamos un debate sobre este tema de la herencia del APRA? A mí ahí de eso surgió, pues, su pregunta. No, claro, pero yo te digo, yo tengo una imagen, o sea, parte de mi familia paterna era aprista, pero aprista de esos que ponían su foto de Víctor Raúl Aya de la Torre en la sala más importante de la casa, en la mesa de la sala estaba. Seguramente estaban dispuestos hasta exponer su vida. Pero por supuesto, porque creían en algo superior. Era una época, yo te lo digo por el caso de mi abuela, que lo he contado más de una vez, que perteneció a esa generación de gente que no hacía fortuna por la política, sino que la perdía. ¿no? Así gente que perdió fortuna por involucrarse en la política, por jugarse el todo por el todo, que participó en revoluciones y que y ahora tenía mismo una fe en que el APRA iba a transformar el país, ¿no? En un país que además, como tú dices, iba a tener como señal el gobierno y la instauración de la gestión pública con ética. Pero además ahora, cuando uno enfrenta o defiende eso, y trata de ser consecuentes y darse ínfulas de nada, pues te pasan factura fuerte, limitación, y te expulsan y te calumnian y pagan a delincuentes en las redes para que te ataquen, ¿no? Se sueltan fácil 5.000, 10.000 dólares a ampones salidos del penal del Urigancho para que anónimamente desde las redes comiencen a atacar. Y no voy a mencionar, por supuesto, porque es levantar a esos delincuentes, ¿no? Pero ese es el tipo de artimaña de los bajos fondos que utiliza la mafia cuando uno es consecuente con esto, y te pasan factura, ¿eh? Pero ¿no? vayamos a nuestro... Bueno, ahí dediquemos a otro momento entonces, ¿no? Esos son lo que dice la pequeña historia, lo que dice Mark Bloch, ¿no? La petite histoire. Claro, yo quisiera comenzar por el tema que tiene que ver con tú estuviste en la corte, estuviste en Guatemala. 5 años y medio estuve como funcionario de Naciones Unidas en la misión de Naciones Unidas en Guatemala. Ahora, mira, antes estuve en Mozambique. Por eso quiero aprovechar esa experiencia tuya en Guatemala para este fenómeno que ha ocurrido con las elecciones, donde un cómico ha ganado por casi el 70% de los votos la elección en segunda vuelta. Es un fenómeno. Y como yo llamaba la atención, su mensaje, su lema de campaña ha sido: mejor un payaso honesto en el gobierno que un político corrupto. Bueno, bien, es una señal de un sentimiento que hay en general, no solo en América Latina, en todo el mundo. Y no olvidemos que la raíz de esto, ahí fundamental, es la corrupción. O sea, ya no estamos hablando, yo estuve estos 5 años y medio en Guatemala, como bien dices, del tema de violaciones sustantivas, masivas, de genocidios. En Guatemala, Nicolás, hubo 600 masacres. Más de 600 masacres, de acuerdo, y el concepto de masacre es cuando en un mismo acto sangriento mueren 7 personas o más. Eso ya es considerado masacre. En Guatemala hubo 600 y me tocó trabajar un año en el altiplano guatemalteco, en el Guillén, donde se produjeron más de la mitad de esas masacres. Pero ahora,
ese rechazo, ese repudio, ¿no?, es fruto de la reacción de la población, de una inmensa mayoría frente a la corrupción. Veamos entonces cómo se va trasladando el eje central de la discusión en Guatemala, que era la violación sistemática, generalizada de los derechos humanos a lo largo de 20 o 30 años, ¿no?, con la salud mental, con el efecto en las mujeres, en las viudas de Rabinal, en tantos jóvenes asesinados, dirigentes sindicales sistemáticamente por la dictadura, y se desplaza ahora el eje del discernimiento político de las grandes mayorías al tema de la corrupción. Al tema del manejo. Entonces, no olvidemos que Otto Pérez Molina y su vicepresidente han salido, o sea, por presión, ahí en la plaza central del gobierno. Para los que no han seguido la información de Guatemala, literalmente horas antes de la elección tuvo que renunciar el presidente y terminó preso. Te digo Guatemala para que escuches Perú. Te digo Guatemala para que escuches Brasil. Te digo Guatemala para que escuches México. Entonces, algo muy fuerte en la acústica continental está sucediendo, que ya el hartazgo de las poblaciones y de las zonas civiles y urbanas y rurales es eso. Cuando hay una memoria que se ata muy bien esos temas de la corrupción con el poder político, los pueblos reaccionan. Y este es un ejemplo, ¿no? Vayamos ahora a la controversia que se ha planteado con respecto al asunto de Nadine Heredia y supuestamente la opción que ella tendría de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? Porque esto es una cadena. Es decir, hay una investigación que se origina porque ella adquiere un crédito para comprar una propiedad, cancela adelantado ese crédito con pagos en efectivo, se enciende la alerta en la superintendencia, se hace una investigación, el fiscal le pregunta, ¿y ese dinero? Y dice, no, un momentito, no ha sido las personas que lo depositaron, el dinero es mío, acá están los recibos, ¿no? Acá está el pago de impuestos, se acabó la investigación. Ella dice que ahí se acabó la investigación, pero el Ministerio Público dice que no, que la investigación no fue hecha apropiadamente, que hay nuevos elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella presenta un habeas corpus diciendo el Ministerio Público no tiene derecho de investigarme, porque esto ya se investigó, pero el Tribunal Constitucional le enmienda la plana al Poder Judicial y dice, no señor, el Ministerio Público sí tiene derecho a investigar. Claro. Es más, deberían investigar también el órgano de control a quienes resolvieron que esto fiscales, no, 2009. Que hicieron una investigación inadecuada, incompleta o extraña. Entonces, ahora Nadine Heredia dice, yo me voy a la Corte Interamericana. ¿Es posible eso? Bueno, ¿qué cosa dice a la Corte, no? A ver, procedimiento. La primera instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es la comisión cuya sede está en Washington, ¿no? Hace unas reuniones itinerantes en determinados países de América Latina, esa comisión interamericana. Ahí tendría que presentarse los escritos. A la comisión, Nicolás, llegan semanalmente decenas o centenas de documentos, de denuncias, de distintos lugares de América del Sur, América Central, incluso de Norteamérica. Esos son evaluados, esos documentos, esas denuncias, esos escritos, para ver si son susceptibles de ser admitidos o no. Entonces, para comenzar eso, 1. 2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es a partir del instrumento internacional a partir del cual nace la Comisión y nace la Corte de San José, que es la segunda instancia y definitiva en el sistema interamericano, ha sido concebida y suscrita por los estados, y es para proteger a las personas vulnerables, al débil, frente a los abusos, ¿no?, sustantivos, criminales de ciertos estados, o negligencias punibles, ¿no?, violación de derechos económicos y sociales. Eso es evaluado por los abogados y finalmente por la misma Comisión Interamericana. En tercer lugar, si se defiende a los vulnerables, a los débiles, frente a abusos posibles de estados o negligencias punibles de estados que miran a otro lado mientras se van violando derechos fundamentales, en consecuencia la evaluación es quién es aquella persona que llega a la Comisión Interamericana con un escrito. La señora Nadine Heredia es un actor político poderoso, Nicolás. Ella forma parte del Estado. Es decir, en el sentido de que es esposa del presidente de la República, pero una esposa que ha tenido una gran injerencia y la tiene. Inclusive se habla de la posibilidad de denuncia por usurpación de funciones cuando eso es lo que está diciendo insistentemente Omar Chejade, ¿no? Omar Chejade dice... Pues no porque lo diga Omar Chejade. Pero me refiero a que él ha insistido en los últimos días y tiene que... Si él lo hace, que ha sido vicepresidente, que ha sido un hombre cercano, ¿no?, al entorno presidencial, que ha sido parte y que importante, conoce todas las cuitas. Él está diciendo, la señora Nadine Heredia está usurpando el poder, es decir, está ejerciendo funciones para las que no fue. Entonces, esos son elementos, Nicolás, que son sopesados. En cuarto lugar,
sopesada por la Comisión Interamericana. O sea, claro que puede tener el derecho de ir como cualquiera. Uno puede decir, están tramando, conspirando para matarme el día de pasado mañana. Pero si eso es una invención, una frivolidad, una farsa, eso se va a ver, se va a traslucir. Es un recurso, entiendo yo también, de los abogados, de uno de los abogados, él leyó su declaración y hace referencia, concretamente este abogado, al artículo 8, garantías judiciales al debido proceso. Entonces, y eso lo podremos ver después, cuál es la sustentabilidad de esto. Pero el tema de fondo, aquí, es que la sentencia del Tribunal Constitucional no ha condenado a nadie. Es decir, no se le está quitando la vida, ni mandando a la cárcel, ni por supuesto se va a convalidar aquello que algunas instancias judiciales en dictaduras o en gobiernos supuestamente democráticos encubren para violar los derechos humanos de una persona. Simplemente aquí ha dicho lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, como has mencionado bien. Oigan, señores, la Fiscalía tiene derecho a investigar estos casos, así que simplemente que continúe esa investigación. Eso no es violar el debido proceso, eso va a ser sopesado. ¿Y de quién se trata? Se trata de una persona cuyo esposo es el presidente de la República y que ha determinado, por ejemplo, la salida de la procuradora que estaba viendo, entre otros casos graves, entre ellos el tema de la mafia de Orellana, el tema de Comunicore, el tema Ecoteva de Alejandro Toledo, el tema de un tráfico con oro. Entonces, la Comisión Interamericana va a sopesar estas cosas. Es decir, ¿cómo así viene esta persona, que es una de las personas más poderosas, ¿no?, a decirnos que no quiere que se le investigue? La Comisión Interamericana tendría que hacer un examen muy fuerte, muy importante, muy exhaustivo, por su propio prestigio, para determinar si es que se acepta o no, se declara admisible o no esto. O sea, tú lo que crees, Luis Alberto, es que ni siquiera sería admitido esto. Normalmente eso no sería admitido, salvo que el señor Juan Jiménez Mayor, como agregado del Perú ante la OEA, pretenda decir y mover sus supuestos hilos políticos, a decir, no, por lo menos admitan para poder decir que tenemos 1 o 2 años de por medio, que esto significa que puede haberse violado, etcétera, etcétera. Pero por el propio prestigio e integridad de la Comisión Interamericana, eso es... Claro, la situación sería otra si Ollanthumala no estuviera en el gobierno y ella podría pretender ser víctima de quien está en el poder, claro, pero quien está en el poder es ella. Entonces, ¿no? A ver, Julia Príncipe Trujillo ha sido cesada violentamente luego de estos incidentes o forcejeos fuertes que tuvo con alguien más fuerte que ella, que es el exministro Adrián Sen, y más fuerte que ella también, que es el actual premier Pedro Casteriano, y obviamente el presidente de la República. ¿En qué contexto? Simplemente de investigar, pero no solamente eso, estaba revisando, son varias investigaciones que se han abierto. Entonces, considerando estos antecedentes, más el cúmulo de denuncias que hay, y el carácter de urgencia, de inminencia de daño grave a quienes acuden a la Comisión Interamericana, que son personas que a veces que son perseguidas, amenazadas, que han sido torturadas, que han sido detenidas, y tenemos los casos emblemáticos que se llaman paradigmáticos a nivel del sistema interamericano, casos La Cantuta y casos Barrios Altos, donde ahí se ejecutó, entre ellos murió un niño de 8 o 7 años en el caso de Barrios Altos. Ese es un ejemplo clarísimo. Y pasan los años, esto ocurrió en el año 93 y recién la sentencia vino 17, 18 años después. Entonces, ¿dónde está el carácter de urgencia, de gravedad, de inminencia? No, que son los que además se pierde, ¿no?, finalmente de perspectiva qué es lo que está en discusión, porque todo el drama que se ha armado, drama así en el sentido teatral, ¿no es cierto?, alrededor de este asunto, tiene que ver con algo muy simple. La señora compra una casa, saca un crédito en el banco de crédito, dice que tiene ingresos que justifican esta solicitud, le otorgan el crédito y lo paga adelantado en efectivo, en dólares. ¿Quién hace los pagos? Su mamá, su hermano, una amiga, y ella dice, no, un momentito, el dinero es mío, ¿no? Porque se enciende la alerta porque son demasiados pagos y demasiado continuos. Entonces, esto justifica una investigación. Ahora ella dice, yo ya expliqué, el Ministerio Público considera que no. Nada más se trata de eso, hacer una investigación, si esto es... Pero es que no solamente eso, esto involucra al señor Martín Belaúnde Alosio, al caso Antalsis, al caso que está vinculado fuertemente al caso Antalsis, al caso de la Centralita, que a su vez está vinculado con el asesinato de Ezequiel Nolasco, ¿no? Entonces hay una trama ahí muy compleja, Nicolás, que desde el poder mismo
se ha establecido esta conexión, es el principio de conexidad, que también lo analiza la Comisión Interamericana, no son tontos. O sea, acá en realidad, si el asunto hubiera sido al revés, quien hubiera tenido derecho a ir a la Corte sería el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público eventualmente pues podría decir, oiga, nosotros queremos investigar y no nos dejan, digamos. Claro, pero además la Comisión, ni menos la Corte, le van a decir jamás al Ministerio Público no investiguen, porque además lo que se establece es la responsabilidad internacional de los estados en la sentencia de la Corte. La Corte de San José, Nicolás, no dice esta persona es culpable y esta persona es inocente. O sea, ¿cuál es tu conclusión, Luis Alberto? Es dejen de perder tiempo y dejen de hacernos perder tiempo a los demás con esto de que van a ir a la Corte y hagan lo que tienen que hacer, sométanse a la justicia como cualquier ciudadano. Creo que ese es el principio, y si hay un temor para ello, pues que venga la consecuencia, ¿no? Yo creo que son recursos de abogados que tienen además que, bueno, porque eso yo creo que eso lo está percibiendo el ciudadano cuando tú ves las encuestas, cómo se cae la popularidad de Ollanta y de Nadine Heredia, que nadie le tiene miedo a esta investigación. Esa es la percepción que tiene la gente. Es real, esa percepción. O sea, es que está ¿por qué no quieren que se indague sobre claro, esto? La señora Heredia, o sea, porque mira lo que hizo Marisol Perestello. Marisol Perestello hizo algo elemental que debió hacer el Ministerio Público en su momento. Es decir, usted tiene unos recibos donde dice que le han pagado. A ver, le voy a preguntar a la empresa que supuestamente le ha pagado. Y la sorpresa con la que se encontró Marisol Perestello y la Comisión de la UNDEL Ocio es que las empresas no tienen reportados los pagos. Por lo menos las que bueno, elementos adicionales de responsabilidad. Y yo quería hacer referencia a una cuestión muy puntual para confirmar y demostrar lo que estoy diciendo. El artículo 8 de Garantías Judiciales de la Convención Americana, Nicolás, habla de toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, ¿no?, sobre cualquier acusación penal formulada contra ella. Y el artículo 2 dice toda persona inculpada. O sea, se refiere luego que una persona ha sido inculpada con un dictamen fiscal acusatorio. Esto es una investigación. Es una investigación previa, preliminar, para determinar responsabilidades y sobre el principio acusatorio, que es uno de los que se sustenta la actividad del Ministerio Público. Y en base al principio de conexidad es que se van armando efectivamente estas investigaciones sobre posible lavado de activos. Ahora esto está conectado con la posibilidad de que efectivamente haya habido un financiamiento de Venezuela, de alguna entidad, de algunos sujetos. Claro, pero lo increíble de esta historia es que todavía nadie está acusando de nada a Nadine Heredia. Simplemente está diciendo, oiga señora, acá hay cosas raras, tenemos que investigarlo. Yo digo, no le puede negar al organismo encargado precisamente eso. Me pongo en la posición de los comisionados, ¿no?, y del presidente de la Comisión Interamericana, que le presenta esto y que diga, bueno, ¿qué cosa es lo que quiere? Pasan tantos años, a ver, finalmente, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Admitir esto o no admitirlo? Si lo admitimos y esto va avanzando, decirle, oiga, señor del Ministerio Público, no investiguen nada sobre la señora Nadine Heredia, que es la esposa del presidente de la República, sobre la base de estas denuncias y todo. O sea, el concepto del ridículo en el que podría incurrir la Comisión Interamericana es grave. Yo creo que eso no lo van a hacer porque son personas medianamente inteligentes y que no llegan ahí pues financiadas con dinero debajo de la mesa, ¿no? Muchas gracias a Luis Alberto Salgado, representante del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro actualmente del Frente Amplio. Muchas gracias, Nicolás. Yo creo que gracias también. Ya no pierda el tiempo.